Buonasera, estamos en Milán. Vamos a recorrer un poco de la ciudad. Tenemos el día de hoy y mañana y vamos a descubrir esta ciudad a la que nunca vinimos y tratar de conocerla un poco en el tiempo que tenemos. Estamos yendo a la primera parada, el Castello Sforzesco. Bueno, acá estamos en el patio central del Castello Sforzesco. ¿Castello? Castello Sforzesco. Bueno, fue construido por una de las familias más influyentes de Milán, que gobernaba la ciudad en el siglo XV. Y bueno, estamos viéndolo bastante en buenas condiciones, por lo que se ve. Era básicamente de uso militar y para defensa de la ciudad. El patio central, acá donde estamos, se puede entrar gratis y libre. Después hay una serie de museos dentro del castillo que, bueno, cada uno hay que pagar. Es un lugar bastante imponente. Hay que tener cuidado con los vendedores de pulseritas porque están en la puerta estratégicamente puestos. Recién te tiran las pulseras encima y las tenés que agarrar, una cosa así. Bueno, si quieren venir a ver los museos, en especial el principal del Castello, tengan en cuenta que los lunes está cerrado, el resto de los días abre, en un horario creo que hasta de 10 a 17:30. Así que bueno, seguimos. Acá atrás nuestro, donde está la entrada principal del Castello, está la Fontana di Piazza Castello, que es muy famosa y tiene forma de torta. Ahora la vamos a ver de cerca. La construcción es totalmente simétrica. Acá no se llega a ver y porque está hay hecha árboles. de ladrillo. El micrófono lo tengo yo. Bueno, pero seguro que a mí se me escuchó igual. La verdad es que es súper lindo, muy lindo. Sí, muy grande. Muy grande. Nosotros estamos buscando un lugar para ir a comer. Sí, vamos a ir a un restaurante, a un restaurante italiano tradicional. Eso vamos a ver, porque no sabemos comprar comida italiana. Ah, mira, es una calle peatonal. Ah, pero peatonal y ancha. No, quédate acá, porque no se puede. Llegamos a Via Dante, muy comercial, y es una calle peatonal ancha. Como que... Tiene muchos locales. Sí. Sí. Que sería lo que vamos a resolver primero. Bueno, estamos en Plaza Corduccio. Este era un lugar que era el centro económico de la ciudad, en especial en fines del siglo XIX y principios del XX. Todos estos edificios que se ven monumentales eran en general casas centrales de bancos y de compañías de seguro. Hoy no queda prácticamente nada de eso y se convirtieron en hoteles o en tiendas de ropa o cafés, pero bueno, este es uno de los lugares principales y de más tránsito de la ciudad. Tiene una estación de metro también acá abajo y bueno, Plaza Corduccio. Ahora vamos a seguir camino y vamos a ir hacia la Piazza del Duomo.
Bueno, estamos caminando hacia la Piazza del Duomo, pero antes vamos a ir a una plaza mucho más chica que está hacia un costado y que no mucha gente la ve, pasan de largo. Es la Piazza dei Mercati. Es un lugar completamente distinto a las avenidas del siglo XIX o principios del XX, con edificios enormes. Este era el centro comercial y civil de la ciudad en la Edad Media y todavía conserva edificios que tienen estilo gótico y renacentista. Era la plaza donde se hacía el mercado, se hacían eventos cívicos y hasta se hacían juicios públicos. Es la Piazza dei Mercati, muy interesante y no hay que olvidar recorrerla. Está a un paso del Duomo. Bueno, y llegamos a la Piazza del Duomo, el lugar más importante de Milán. La verdad es un ícono de la ciudad, es un ícono de Italia, uno de los lugares más representativos de todo el país. Y cuando uno lo ve en fotos durante toda la vida no logra darse cuenta del tamaño que tiene. Es una catedral que se empezó a construir en el año 1300, está hecha toda en mármol, tiene montones de agujas, de esculturas, de todo tipo de ornamentación. Mañana vamos a entrar, vamos a subir a la terraza, pero bueno, hoy no queríamos perder la oportunidad de ver este lugar que es un ícono de la ciudad de Milán y de toda Italia, como decía antes. Seguimos caminando. Siguiente parada, las Galerías Vittorio Emanuele II y Milanesi. Casi arruinamos una foto. Vamos hacia la Galería Vittorio Emanuele. Está al costado del Duomo. La galería se inauguró en el siglo XIX y bueno, muchos la consideran uno de los primeros shoppings del mundo. Es monumental realmente, altísima y tiene un techo totalmente de vidrio sostenido por una estructura de hierro que fue única en su momento. Vamos a seguir caminando por adentro de la galería. Porque hay una tradición muy conocida que es que hay que ir a un lugar donde hay un mosaico con un toro y hay que apoyar. Hay que pararse en las bolas del toro. En las bolas del toro. Y eso quiere decir que vas a tener suerte y vas a volver a Milán. Así que vamos a ir a buscar el toro porque yo me quiero parar en las bolas del toro. Vamos a buscarlas. Vamos a por esas bolas.
Saliendo de la Galería Vittorio Emanuel, a un costado está esta plaza que es la Plaza della Scala, y justo enfrente de la plaza está el famosísimo Teatro della Scala de Milán, que no es especialmente monumental, pero sí es muy famoso por la calidad de sus espectáculos. Ahora estamos haciendo una caminata un poco más larga, unos 10 minutos. Estamos cruzando de la zona central de Milán y estamos yendo hacia un parque y vamos a visitar varios lugares que hay en ese parque. Lo primero es el Parque Sempione, que sinceramente no sé qué es, pero vamos a ir a verlo. Ya les voy a contar cuando lo vea. Desde el Teatro della Scala cruzamos el Parque Sempione para llegar a nuestro próximo destino, el Arco de la Paz. Bueno, ahora ya entramos al Parque Sempione. Entramos al parque saliendo del Castello Sforzesco y a ver, esto sería el parque y en el fondo está el Arco del Apache. Que se comenzó a construir en 1807 cuando Milán todavía formaba parte del Reino de Italia y originalmente se iba a llamar el Arco de la Victoria, de victorias que finalmente no ocurrieron, y se terminó tiene 25 metros de altura. Tiene como una especie de aire a Central Park de Nueva York, esta mini Central Park. Igual está muy lindo, hay un montón de gente tirada, sentada, tomando algo, descansando. Estamos en una iglesia que no hay nadie. Estamos nosotros solos. Impresionante es, además. Creo que no es muy antigua. Estábamos caminando para volver al auto y la encontramos. Templo votivo a la Divina Eucaristía. Bueno, estamos caminando por una zona que cero turismo. Parece un barrio bastante bien. Hay como galerías de arte, casas de ropa, anticuarios. Otra cara de Milán. Sí, aperto. Estamos en la iglesia de Santa María de la Gracia, que es una de las iglesias más importantes de Milán
y una de las más antiguas también. Además, es mundialmente famosa porque en el área del convento está la obra de Leonardo da Vinci, La Última Cena. Es casi imposible conseguir entradas para entrar. Yo estuve investigando hace cosa de una semana y había entradas para dentro de 2 o 3 meses recién. Así que bueno, les voy a poner algunas fotos de La Última Cena, aunque creo que no es necesario. Todo el mundo conoce de qué estamos hablando. Así que bueno, estamos recorriendo un poco de la iglesia en la que está esa obra, pero no la vamos a ver en vivo, al menos esta vez. Lamentablemente hay muchas obras que están en las paredes pintadas al fresco que se perdieron. Buongiorno, estamos día siguiente, camino a el Duomo de Milán. Tenemos las entradas para las 9:30 y tenemos que caminar como más o menos media hora, así que Ya que no estaríamos tendríamos que ir acelerando el paso. Bueno, estamos camino al Duomo, como decía. Tuvimos que sacar las entradas por adelantado hace como una semana, porque si no suele no haber, así que no se arriesguen a venir hasta Milán para ir al Duomo y no tener las entradas. Hay dos opciones, una es la entrada con la visita solamente, que sale 11 euros por persona adulta. Después tenemos la opción de la entrada más la subida a la terraza con ascensor, que sale 26. Al principio tenía dudas de sacar la terraza, pero aparentemente es uno de los lugares más interesantes de la visita. También hay una opción de visita con terraza subiendo por escalera, que creo que costaba 19. La verdad no la hicimos porque quizás subir todos los escalones era como mucho y además iba a perder mucho tiempo. Y finalmente hay otra opción que es más cara, que incluye la audioguía, que no la contratamos. Así que bueno, estamos caminando para poder llegar desde donde dejamos el auto en una estación de tren. Había que cruzar el parque que vimos ayer y ahora estamos cruzando el Forte Sforzesco de vuelta, que también estuvimos ayer. Ahora es muy temprano, todavía no son las 9 de la mañana. Igual ya hay un montón de gente esperando para entrar, para hacer visitas. También se mezcla con gente haciendo running y hay muchos tours escolares, sí. Bueno, seguimos caminando. Ahora nos va a tocar cruzar la fuente, después la vía Dante y ya vamos a llegar a la plaza del Duomo. Nos vemos.
Bueno, llegamos al Duomo de Milán. Estuvimos ayer, les mostramos un poco, pero bueno, hoy nos toca la visita, así que vamos a entrar. Sí, sí. Hoy entramos, subimos a las terrazas y después les mostramos qué tal. Vamos. No, al fondo y toda vuelta por detrás, la puerta 2 azul. Ok. Bueno, hay 4 entradas distintas con colores y números. A nosotros nos tocaba la entrada número 2, azul. Tengan en cuenta eso cuando vengan porque depende del ticket que hayan comprado, les toca una de las entradas. Nosotros nos fuimos al otro lado completamente distinto y dimos toda la vuelta a la catedral. Ya estamos arriba en la terraza. Vamos a conocer primero esta parte. Bueno, ya estamos en la terraza. Hay un lugar al que se llega con el ascensor, que es este nivel, y ahora vamos a ir por una escalera a subir un nivel más, que es básicamente la terraza. Bueno, el contraste de un lugar tan antiguo con esta zona de la ciudad de Milán, que tiene edificios modernos en el fondo. Vamos a seguir porque tenemos que subir a la terraza, todavía no subimos. Te dicen que no te tenés que quedar en la escalera, pero la gente no avanza. Bueno, a favor de la gente, las vistas son increíbles. Costó la escalerita, ¿eh? Sí, una cosa interesante, o bueno, importante para decir es que aunque vengan con el tour de ascensor, hay unas escaleras que igual hay que subir. Pero bueno, ya estamos en la terraza. Es rara porque uno camina sobre el techo. Sí. Es como De mármol. de mármol también. Qué loco, ¿eh? Bueno, estando acá en la terraza te cambia completamente la experiencia de venir al Duomo de Milán.
Cuando uno está abajo la ve gigante, imponente, pero desde acá estás casi en contacto con la mano de las agujas y del detalle que tienen. Es increíble el detalle y a pesar de que tengan tantos años, bueno, de todas formas se van renovando distintas partes, pero es increíble el detalle que tienen, teniendo en cuenta que fue hecha a mano y hace siglos. Se empezó a construir a fines de 1300. Bueno, además como vimos desde la terraza se ve prácticamente toda la ciudad, se ven las zonas modernas de la ciudad, se ven las terrazas que tienen montones. Y bueno, dicen también que hay un punto de vista en el que hasta se ven los Alpes, que yo no los vi todavía, ya vamos a ver. Y bueno, otra cosa que se puede ver, hay que tener cuidado porque el piso está totalmente oscuro. En la parte de arriba de la aguja principal está voy a ver si la puedo mostrar. En la parte principal está la Madonina, está arriba en la aguja principal, es el símbolo de la ciudad y está bañada completamente en oro. Como les decía, hay partes que se van renovando, en esta parte se ve perfectamente la diferencia y está en constante refacción y en mejoras, obviamente si no, no podría durar. Está hecho todo íntegramente de mármol blanco. Además no se le ve, no sé cómo hacían para que no se caigan. Sinceramente es un misterio. Creo que tiene como encastres hechos en bronce, pero están sellados. Bueno, definitivamente subir a la terraza es muy recomendable, muchísimo más que ver solo la iglesia desde abajo. Así que bueno, ahora igual todavía no fuimos, vamos a ir ahora abajo a la catedral. Otro dato curioso, durante muchísimos años, siglos, estaba prohibido construir cualquier cosa en Milán que fuera más alta que la catedral. Obviamente con el tiempo eso se dejó de cumplir, pero bueno, por eso es que la ciudad es bastante baja en general, excepto en las zonas de edificios modernos. Estamos yendo para abajo. Ahora sí vamos a la catedral. Bueno, ahora sí entramos a la catedral. Es gigantesca y tiene unas columnas enormes. ¡Wow! Esta es la serie cronológica de la arquidiócesis y de la iglesia de Milán, fundada por el apóstol Barnabás, que no sé cuál sería la traducción. Bueno, como se ve, hay lugar hasta dentro de poco. Dicen que cuando se termine el espacio es el fin del mundo, así que nos quedan unos años nada más. Ya sabíamos igual. La sensación una vez que uno entra al Duomo es completamente distinta. Hay un ambiente mucho más tranquilo a pesar de la cantidad de gente que hay. Además es bastante oscuro, si vienen
en la toma con la cámara no se nota. Hay una luz bastante tenue porque si bien es una catedral gótica, tiene unas ventanas bastante chicas y no entra tanta luz. Como les dije antes, la catedral se empezó a construir exactamente en el año 1386, pero durante muchos siglos le fueron agregando detalles, vitrales, esculturas, y tardó siglos en terminarse. Además es considerada una de las iglesias más grandes del mundo. Se puede bajar a la cripta, hay que pagar una entrada aparte de la que ya pagamos. Y bueno, están enterrados distintas personalidades religiosos. Bueno, una de las cosas que más impresiona son las columnas. Algunas de las columnas tienen más de 20 metros de altura y bueno, si uno las ve al lado de la gente se puede dar cuenta de la envergadura que tienen. Otra cosa también muy impresionante son los vitrales. Estoy mirando así porque tengo uno enfrente, que ahora voy a girar. Muchos de los vitrales cuentan historias bíblicas completas, o sea, como si fuera una historieta. Cada uno de los cuadritos muestra una escena. Era en la época en que se construyó la catedral, la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir y era la forma que tenían de transmitir la historia de la Biblia. El Duomo, realmente vale la pena la visita. Obviamente si venís a Milán y no venís al Duomo, es como que no hiciste nada en la ciudad. Ahora estamos yendo hacia otro lugar Que no es tan turístico. que no es tan turístico, no se visita tanto. Es la iglesia de San Bernardino de los Huesos. Y tiene una particularidad Y es que en su interior está decorada con un material un poco particular que ya vamos a ver. Bueno, en este lugar hay dos iglesias, una al lado de la otra. Vamos a entrar a San Bernardino, pero al lado hay una más grande que se llama San Estefano, que bueno, después vemos si podemos entrar. Ahora vamos a San Bernardino para ver su decoración. Estos son los horarios. Y es de entrada gratuita. Claro, comparado con el Duomo, le falta un poco de dinero. Es una iglesia muy chiquitita. Y bueno, más moderna además. Sí, más Debe ser tipo 1700. Vamos a ir ahora al Osario, que es el lugar que vinimos a ver. Sí, può fare solo foto, no video.
Bueno, acabamos de salir de la iglesia de San Bernardino y de su osario. Bueno, el lugar parece bastante fuera de lo común, aunque en este momento, pero en el pasado no era tan extraño encontrar un osario. Aparentemente se construyó porque básicamente en el cementerio de la zona no había más lugar y se iban acumulando los huesos en este sector de la propia iglesia. Una cosa que no entendimos muy bien es por qué no nos dejaban filmar adentro, y sí sacar fotos, así que hicimos algunas filmaciones un poco de contrabando, pero por eso estuvimos poco tiempo también. Bueno, un lugar no tan conocido de Milán, a pocos pasos del Duomo. Esta es la iglesia de San Stefano Maggiore. Es una de las iglesias más antiguas de todo Milán. La primera construcción es del siglo V. Si bien después fue reconstruida varias veces por distintos incendios, es reconocida como una continuidad de aquella primera iglesia. La iglesia contrasta mucho con el Duomo, que está a menos de 300 metros, porque evidentemente no cuenta con los fondos del Duomo para su reconstrucción y está bastante deteriorada, lamentablemente. Vamos a cambiar el ángulo de la información y ahora vamos a pasar al mundo de la moda con su anfitriona, Vamos Anaí. a ir al cuadrilátero de la moda, que desde esta iglesia aparentemente está a unos 10 minutos caminando. Hay que caminar mucho. No. ¿Querés ir vos directamente? No, vos me vas a acompañar, así yo voy mostrando todas las tendencias y vos me filmás. Está triste. ¿Ah? Está triste. A Milano. Bravo. El cuadrilátero de la moda es la zona donde están las marcas de lujo. Así como no se puede venir a Milán y no ir al Duomo, no se puede venir a Milán y no recorrer el cuadrilátero de la moda. Así que bueno, estamos caminando un poco por la zona. Sí, el cuadrilátero de la moda es una zona donde se concentran todas las marcas de lujo. Está Dolce & Gabbana, Prada, Louis Vuitton, Ferragamo, Yves Saint Laurent. Están todas las marcas de esas que son de lujo internacional. Es cierto que en moda italiana hay un montón y hay muchísimos lugares. Por ejemplo, la Vía Dante también tiene un montón de locales donde uno puede comprar marcas un poco más accesibles. Pero está bueno venir para recorrerlo, ver las vidrieras, tienen unas puestas súper interesantes. Está lindo, es una paradita interesante para hacer si están por acá por Milán. Ahora les mostramos un poquito más. Bueno, ahora sí estamos acá donde están estos edificios que son uno de los más famosos de la arquitectura moderna de Milán. Se trata del Bosco Verticale. Es un complejo de 2 edificios que tienen árboles que crecen en sus balcones o terrazas. Fue inaugurado en el barrio de Porta Nuova en el año 2014 y fue diseñado por el arquitecto italiano Stefano Boeri. La idea fue crear un bosque vertical con 800 árboles y bueno, sí, llama mucho la atención. El barrio también tiene un montón de edificios
más bien de oficinas más tradicionales, también muy modernos y contemporáneos de estos, aunque bueno, estos llaman la atención porque tienen una forma completamente distinta. Así que bueno, seguimos por Milán. Subimos a un tranvía. Estamos volviendo a buscar el auto en un tranvía, así que ahora les vamos mostrando un poquito. Es muy antiguo, me hace acordar a la línea A del subte de Buenos Aires. Para los que son de Buenos Aires y tuvieron la edad suficiente. O no son de Buenos Aires, pero pudieron visitar Buenos Aires, Claro. y tuvieron la oportunidad de viajar en el subte de la línea A, que era la Celestita, ¿no? No tenían color en esa No época. tenían color. ¿Tenían color? No tenían color. Ah, bueno. La actual Celestita. Actual celeste, línea A, que va de Plaza de Mayo a Flores ahora. Es igual. Igual. Mirá las lámparas. Vimos un percance terrible, un desastre, catástrofe mundial. Ni que hubiera sido yo la que estaba guiando. No, un desastre. Nos equivocamos de tranvía, subimos al otro lado. Nos tomamos el tranvía con el número correcto, pero para el sentido contrario, o sea, Claro. nos estábamos yendo para el otro lado. Sí, y Ahora estábamos estamos engatusados esperando. porque era un tranvía antiguo. Estábamos chochos nosotros ahí. Ahora vamos a tener que esperar al siguiente. Última parada de este viaje. Estamos en la zona de Navigli, del barrio de Navigli, que bueno, es uno de los barrios con más personalidad de Milán. Realmente tiene esta característica de los canales y bueno, le da una cosa especial. Hoy es famosa más bien por los restaurantes y los bares nocturnos, pero originalmente estos canales tenían una finalidad práctica que era conectar a la ciudad con los lagos y los ríos para permitir la navegación con mercaderías. Por estos canales llegó la mayor parte del mármol que se usó para construir, por ejemplo, el Duomo de Milán. E incluso trabajó Leonardo da Vinci en las mejoras de este sistema de canales para permitir su uso comercial. En su momento tenía muchas esclusas y era muchísimo más largo que actualmente, que quedó ya como una cosa histórica. Muchos de los canales se fueron tapando y se fueron entubando. El agua realmente es bastante cristalina, corre y tiene muchos peces por lo que se ve. Es muy curioso, la verdad, en el medio de la ciudad un canal con tanta salud. Bueno, esto fue todo por hoy. Estuvimos recorriendo la mayor parte de los lugares más conocidos de Milán. Pudimos conocer especialmente el Duomo y también el centro. Estuvimos un día y medio y espero que les haya gustado, les haya servido para un potencial viaje en el futuro. Y bueno, si les gustó este video, denle un like. Suscríbanse al canal si no están suscriptos, así les llegan avisos cuando publico nuevos videos. Y bueno, pongan comentarios o preguntas si necesitan saber de algo. Si no, espero que les haya gustado, se hayan divertido un poco, hayan visto lugares que no conocían. Y nos vemos en el próximo video. Y muchas gracias por ver este. Hasta la próxima.